Buenos días, tengan todos, estimados maestrantes. Quien les habla es el profesor Leonardo Osorio, ¿sí? Docente que va a impartir con ustedes la asignatura de Psicología en el Aprendizaje. Tengan todos muy buenos días. Este, Antes de estar de lleno en la asignatura, como tal, en la temática que vamos a trabajar el día de hoy, es importante, bueno, enfatizar y compartir en relación a lo que tiene que ver con la asignatura como tal, que es Psicología del Aprendizaje, ¿sí? Una materia fundamental para la formación profesional en la maestría que están cursando ustedes actualmente en psicopedagogía. Bien, ¿sí? En el transcurso de esta semana se estará compartiendo en el aula virtual lo que tiene que ver a todo el proceso evaluativo, ¿sí? Cómo van a ser las evaluaciones, los porcentajes que tienen y los tiempos para que las vayan a ir desarrollando según cómo se van solicitando. Sean todos bienvenidos. La temática que vamos a desarrollar, pues, como tal en este primer módulo, por decirlo así, en esta primera clase, tiene que ver con lo que es la didáctica, ¿sí? Que en primera instancia la didáctica puede ser definida como la ciencia del aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? Es decir, cómo a través de ella podemos enseñar o un niño, un escolar, un estudiante puede aprender. Y todo lo que tiene que ver a ese debido proceso para garantizar que ese aprendizaje y que esa enseñanza sea la más adecuada. ¿Qué pasa? Es importante determinar y saber de dónde viene la didáctica, ¿sí? Entonces, vamos a conversar en relación a lo que tiene que ver con lo que antecede o con la madre, por decirlo así, de la didáctica, que en este caso es la pedagogía, siendo esta una ciencia cuyo objeto de estudio es la educación como fenómeno complejo y multidireccional y multireferencial, es decir, toma como referencia muchísimos elementos que están inmersos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es considerada como un conjunto de saberes orientados hacia la educación, fenómeno intrínseco de los seres humanos desarrollado en un ámbito social. Es decir, también determina de una u otra manera los elementos internos que tienen cada uno de sus estudiantes para de una u otra manera lograrlo desarrollarlo de una manera satisfactoria dentro del ámbito social. De igual manera, es una actividad sistemática que dirige las acciones educativas y de formación, plantea principios, métodos, actividades prácticas, maneras de pensar, todo esto denominado con elementos constitutivos, ¿sí? Asimismo, pues es un conjunto de saberes con impacto en el proceso educativo en todas sus dimensiones. Es decir, tiene que ver con todo el proceso sistemático que da o que está inmerso en el proceso educativo, independientemente del nivel o la modalidad donde se vaya a desarrollar este proceso educativo. Siempre está de una otra manera, pues, lo que tiene que ver con la pedagogía, ¿sí? Que también es considerada una ciencia porque es aquella disciplina que posee un objeto, una metodología propia, que no coincide con ninguna otra. Es decir, cada una de las ciencias, como en este caso la psicología, la pedagogía, perdón, está creada como tal para un fin específico, que tiene que ver con la formación en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje. También es considerado un arte porque es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o lo imaginario con recursos. Es allí donde encontramos en la pedagogía todo lo que tiene que ver al uso de diferentes recursos dirigidos a la población que se va a atender, ¿sí? En síntesis, la pedagogía podemos determinar que es una ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso educativo. Es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta, sino de naturaleza social desarrollada en el plano de los sujetos y de sus interrelacionales. ¿Por qué no es una ciencia exacta? Porque cada uno de los individuos que están inmersos dentro del sistema educativo, que están inmersos durante este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no es un común denominador. Cada uno tiene sus características particulares en todo lo que tiene que ver con su proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual está condicionados de una u otra manera a sus aprendizajes ya adquiridos, a su contexto educativo, a su contexto familiar y a muchos elementos de la sociedad y elementos intrínsecos, es decir, propios del estudiante
que van a interferir, bien sea en forma positiva o en forma negativa, para que se logren los objetivos pedagógicos que se plantean desde un principio. Bien, la pedagogía resume todos los tipos de procesos que desarrollan al individuo durante su educación, siendo uno de ellos el que en este momento vamos a desarrollar, como es la didáctica. Es decir, la didáctica es una rama de la pedagogía. La didáctica es la ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso docente educativo, dirigido a resolver la problemática que se plantea a la escuela, la preparación del hombre para la vida de un modo sistémico y eficiente. Es decir, la didáctica no solamente se dirige, en este caso, al estudiante, sino que también de una u otra manera está inmersa en el debido proceso que tiene que desarrollar el docente o el facilitador de un proceso educativo para garantizar de que todos los elementos que estén inmersos allí sean de la mejor manera, que esta didáctica esté adaptada a las características y condiciones particulares de la población a quien va dirigida. Y como se expresa allí, pues es un proceso sistemático, es decir, va de lo simple a lo complejo y va paso a paso hasta lograr obtener los objetivos o las metas planteadas desde un principio. Bien, la ética la podemos clasificar o la podemos mencionar como diferentes tipos de didáctica. En este caso, pues mencionaremos lo que es la didáctica general, la cual se ocupa de los principios generales y de las normas que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la didáctica como tal, como un todo. Pero también encontramos lo que es la didáctica diferencial, y es la que se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o a características de los sujetos. Y aquí donde encontramos que esta didáctica diferencial va dirigida a una población en particular, es decir, según las características y necesidades particulares de la población a quien va dirigida. En el caso de educación especial, en el caso de escolares con discapacidad o escolares con necesidades educativas especiales, aplicamos este tipo de didáctica diferencial. ¿Por qué? Porque las estrategias que se van a desarrollar, la evaluación que se va a desarrollar, todos los elementos intrínsecos que se van a desarrollar durante este proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que estar adaptados a esas características individuales del el sujeto. ¿Por qué? Porque es así o de esta manera que pues, nosotros podemos obtener unos resultados satisfactorios en función de las capacidades que tengan nuestros estudiantes. Ahora bien, en cuanto a la didáctica especial, trata de la aplicación de las normas didácticas generales al campo concreto de cada disciplina o materia de estudio. Es decir, la didáctica que está desarrollada para la matemática, la didáctica que está desarrollada para lengua, la didáctica que está desarrollada para cada una de las distintas áreas de formación, en donde se aplican técnicas y estrategias puntuales según los contenidos propios de cada una de las disciplinas donde se va a desarrollar los contenidos programáticos. Y no puede quedar atrás lo que es la tecnología, en este caso, pues la tecnología didáctica, que tiene que ver con los desarrollos informáticos que buscan representar la acción educativa en su conjunto. Y esto pues no es más que el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que de una u otra manera están diseñadas para garantizar un proceso de formación continuo, permanente y de calidad a la población a quien va dirigido. En el caso de educación especial, pues encontramos software específicos a características puntuales o a alguna condición o discapacidad que presente nuestra población, en donde podemos nosotros de una u otra manera trabajar con ellos. Lo podemos colocar un ejemplo sencillo como para los escolares con discapacidad visual, ciegos o baja visión, para quienes se utilizan pues sintetizadores de voz, en el caso del uso de una computadora, una canaima, se instalan programas lectores de pantalla, como es en el caso del JAWS para el sistema operativo Windows, el caso del Orca para el Linux, así como también en el caso de la tecnología didáctica también están diferentes juegos que garantizan o que de una u otra manera van a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a la población con discapacidad, bien sea visual, auditiva, motora, entre otros, ¿sí? Esta tecnología didáctica pues va dirigida a una población especial o con características particulares de aprendizaje, la cual de una u otra manera pues van a garantizar
de que este niño, esta niña o este joven con alguna condición de discapacidad o necesidad educativa especiales pueda acceder al currículo o pueda acceder a los contenidos propios de cada una de las asignaturas de la materia y lograr así de una u otra manera lo que es la verdadera inclusión educativa de esta población dentro del sistema educativo. Ahora bien, la didáctica es una rama de la pedagogía que tiene por objeto de estudio y guía el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr la formación integral del estudiante. Es decir, la didáctica la encontramos en todo el proceso de formación del individuo, desde las primeras etapas a través de lo que tiene que ver en el sistema regular del sistema educativo venezolano, en cuanto a lo que es el nivel de inicial, primaria, media técnica o media general. De igual manera, lo que tiene que ver con el sistema de educación universitaria, pregrado, programa, programa, maestría, entre otros, donde de una u otra manera todo ese proceso debe ir acompañado de una didáctica adaptada y contextualizada a la realidad pedagógica, a la realidad intrínseca y a la realidad única de cada uno de los participantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica, como cualquier ciencia, pues tiene dos objetivos propios. Uno es el objetivo material y el otro es el objetivo formal. Cuando hablamos del objetivo material, dice que es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, evalúa ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El antes, el durante y el después. Este estudio tiene que ver con el proceso de evaluación, donde, como lo estipula nuestro marco jurídico, en el proceso educativo pues hay tres tipos de evaluación: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa. Esta evaluación no es solamente verificar la adquisición de competencias en contenido de los estudiantes, sino también verificar y evaluar el proceso o las estrategias que está utilizando, en este caso, el docente, para garantizar de que esos contenidos desarrollados en las asignaturas pues lleguen de la mejor manera a los estudiantes. Entonces, dependiendo de esos resultados del estudio, de este proceso de aprendizaje y enseñanza, es donde viene entonces lo que es el objeto formal de la didáctica, que es donde yo adapto los métodos y la estrategia según esa valoración que realicé en un principio, porque es importante determinar de que para que todo proceso educativo en cualquiera de sus momentos, bien sea inicial, proceso o final, de resultados significativos, yo debo partir siempre de una evaluación. Una evaluación que me va a determinar a mí las características particulares de aprendizaje del niño, del contexto, es decir, de todo el grupo de estudiantes que están en ese ambiente de aprendizaje, del contexto docente, de los recursos y de todo un sinfín de elementos que de una u otra manera van a interferir, bien sea positivo o negativamente, para el logro de los objetivos programáticos, de los objetivos o los contenidos que yo quiero que de una u otra manera los estudiantes me consoliden en el proceso de formación. Bien, los tipos o la caracterización, por decirlo así, del estudio de la didáctica, pues bueno, determinamos que tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Es decir, es la actividad humana que aplica el currículo. Es importante determinar o dejar claro que por lo menos aquí en el caso de Venezuela, para el área o para la modalidad de educación especial, no existe un currículo específico para la población con necesidades educativas especiales o con discapacidad. ¿Qué pasa? En esta parte de la enseñanza del currículo, en el área de educación especial se hacen lo que son las adaptaciones curriculares. Es decir, se utilizan o se toman como referencia los contenidos programáticos que están dentro del currículo bolivariano y se hace la adaptación en cuanto a contenidos y estrategias dirigidas a la población específica con quien se va a trabajar. En el caso de aprendizaje, pues es un proceso de modificación en el comportamiento y consiste en hacer propios los contenidos que se enseñan. Es decir, en este proceso se quiere que el estudiante, lo que se le está enseñando, lo que él está aprendiendo, él lo pueda adaptar, acomodar y aplicar según su experiencia y según el debido proceso que se está desarrollando en esa formación. Otro objeto de estudio de la didáctica es la instrucción, que es el aprendizaje interiorizado que contribuye a la construcción del pensamiento de forma eficiente.
Y de formación, porque es el proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar un estado de plenitud personal. Es decir, abarca todo lo que es la transversalidad de la formación o el estudio de un individuo, desde las primeras etapas hasta lograr la plenitud personal de él. Es decir, que sea una persona satisfactoriamente formada y capacitada para algo en la vida. Es decir, es un ser o una persona productiva para sí misma y para la sociedad. Ahora, como teoría de la enseñanza y la educación, la didáctica desarrolla los siguientes problemas. Entonces es importante, bueno, compartir que determina los fundamentos pedagógicos del contenido de la educación. Explora la naturaleza, los patrones y los principios del aprendizaje, así como las formas de aumentar su impacto en el desarrollo de los estudiantes. Estudia las leyes de la actividad educativa y cognitiva de los estudiantes y las formas de su activación en el proceso de aprendizaje y desarrolla un sistema de métodos y condiciones de enseñanza educativa general para su aplicación más efectiva. Como lo veníamos mencionando anteriormente, la didáctica pues evalúa todo el proceso que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza, todos los elementos que influyen en ese proceso, bien sea dentro del sistema educativo como tal, el estudiante y el contexto donde éste se está desenvolviendo. En la actualidad se está compartiendo de que existen tres tipos de modelos didácticos, como es el modelo didáctico normativo, el modelo didáctico iniciativo y el modelo didáctico aproximativo. El modelo didáctico normativo, pues este modelo se centra en el contenido a enseñar, es decir, evalúa el currículo, evalúa los contenidos y las competencias que tiene que consolidar un estudiante, en este caso del sistema regular, para ser promovido de un grado a otro. En el caso de educación especial, dependiendo del servicio o el plantel que esté formando a este estudiante, pues bien sea para ser egresado de un servicio o para ser promovido en el caso de las unidades educativas de un grado a otro, o en el caso de los institutos de educación especial, pues para que consolide las competencias necesarias para lograr lo que tiene que ver a una integración a nivel educativo, social, familiar o laboral. En el modelo didáctico de iniciativa, pues se enfoca principalmente en el estudiante. Y es aquí donde pues hace más énfasis en el caso de la psicopedagogía. ¿Por qué? Porque la psicopedagogía este, parte de lo que son las características particulares del individuo. Normalmente los que ejercen como psicopedagogos a nivel privado o a nivel público, cumpliendo funciones en el sistema regular, en lo que son el nivel de educación primaria, aquellos docentes que cumplen la función en el servicio de aula integrada, este, siempre se caracteriza por trabajar en función de las necesidades e intereses del estudiante, como lo mencionaba anteriormente, partiendo siempre de una evaluación que me va a determinar a mí cuál es el tipo, el ritmo, la forma de aprendizaje que tiene el estudiante, ¿sí? Es importante mencionar que nosotros, o ustedes como psicopedagogos, al momento de hacer la valoración o la evaluación inicial de la población que vamos a atender, bien sea a nivel público o a nivel de una institución privada, no podemos diagnosticar una condición de un estudiante, ¿sí? Nosotros, como psicopedagogos, determinamos lo que es o podemos diagnosticar es una dificultad de aprendizaje no específica o podemos determinar que algún tipo de elemento del contexto familiar, escolar o intrínseco del estudiante estén interfiriendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando determinamos, creemos, pensamos o intuimos de que hay algo más allá que está interfiriendo de una u otra manera en este aprendizaje del niño, debemos trabajar de una manera articulada con los demás especialistas que nos pueden colaborar
y determinar realmente qué es lo que pasa con el estudiante. Y es aquí cuando hacemos el tipo de articulación, bien sea con un psicólogo, bien sea con un neurólogo, para que haga una evaluación más profunda y a través de instrumentos específicos, ellos puedan diagnosticar alguna condición o alguna dificultad de aprendizaje específica que esté interfiriendo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque partiendo de allí es donde nosotros como especialistas vamos a abordar y vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el proceso de formación continua de nuestra población con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Asimismo, el modelo didáctico aproximativo pues, está enfocado en quién hace que el estudiante haga uso de sus nuevos conocimientos, ¿sí? Es decir, lograr que después de haber trabajado una serie de contenidos programáticos o una serie de situaciones que nosotros de una otra manera hemos logrado que el estudiante las aprenda, entonces viene lo que tiene que ser con la valoración de una u otra manera de que él coloque en práctica esos nuevos conocimientos. En el caso de educación especial, normalmente esto lo vemos muy común en los talleres de educación laboral, donde los jóvenes después de 13, 14, 15 años, pues son formados en un área ocupacional. Después que ellos son formados dentro de su ambiente de aprendizaje, ellos van a un campo laboral a colocar en práctica todos esos conocimientos que adquirieron para posteriormente ser aprobados y lograr lo que tiene que ver con una integración a nivel laboral. Ahora bien, la didáctica en la educación especial. Aquí está leyendo un poquitico del tema central, por decirlo así, que en este caso es la didáctica en sí. Pues es importante saber conocer lo que tiene que ver con la educación especial en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros, como psicopedagogos, este, vamos a ejercer nuestra función, nuestra práctica profesional a nivel público es dentro de la modalidad de educación especial y a nivel privado pues en algún servicio o en alguna institución donde de una u otra manera pues trabajemos con población con necesidades educativas especiales. Entonces es bueno saber de dónde sale la modalidad de educación especial, por qué se le dice modalidad de educación especial. ¿Sí? Entonces pues el sistema educativo venezolano tiene dos subsistemas, lo que es el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria. Dentro del sistema de educación básica encontramos con lo que es el nivel de educación inicial, el nivel de educación primaria, media general y media técnica. Aunado a ellos está este sistema de educación universitaria, que encontramos lo que es a nivel de TCU, pregrado, posgrado, doctorado y consecutivamente lo que viene. Esto es lo que se denomina sistema educativo de forma regular. Pero ¿qué pasa? Hay unas particularidades de una población que de una u otra manera no se va a beneficiar de esos dos subsistemas porque necesita que se hagan adaptaciones, que se hagan adecuaciones en evaluación, en contenido, en didáctica, ¿sí? En estrategia, que de una u otra manera pues van a garantizar que los estudiantes consoliden las competencias necesarias. Y es allí donde aparecen las modalidades dentro del sistema educativo. En esas modalidades encontramos lo que es la rural, la indígena, la militar, la religiosa y por supuesto la modalidad de educación especial. Esta modalidad de educación especial que va dirigida a población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, ¿sí? Es importante utilizar la terminología correcta al momento de dirigirnos a esta población. La modalidad de educación especial atiende a población con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Es importante determinar que en el caso de necesidades educativas especiales, no necesariamente el estudiante tenga alguna discapacidad, sino sencillamente tenga o esté pasando por alguna interferencia puntual o específica que esté interfiriendo en su proceso de aprendizaje.
Y allí podemos mencionar pues, una dificultad de aprendizaje específico o varias dificultades de aprendizaje específico, como la discalculia, la disgracia, la dislexia, ¿sí? Problemas de lenguaje, el TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o trastorno por déficit de atención, ¿sí? Que son dificultades de aprendizaje específicas del estudiante, pero que no me lo conlleva a una discapacidad. Es decir, él puede estar dentro del contexto social, dentro del contexto escolar, con adaptaciones curriculares funcionando de una manera adecuada. Y el otro caso de discapacidad, ya cuando tenemos una persona que está diagnosticada por un psicólogo, por un neurólogo, por el especialista que corresponda, para garantizar una atención puntual. Y allí es donde encontramos, según nuestro marco legal, este, la clasificación de las personas con discapacidad según el diagnóstico que tenga. Y entonces allí vamos ahora sí a lo que es el sustento legal de la modalidad de educación especial, pues que está inmerso dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde garantiza una atención de calidad integral para todas las personas, así como también para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Está la ley para personas con discapacidad, las cuales de una u otra manera garantizan el proceso de formación integral de las personas con discapacidad. Y allí esa ley es donde de una u otra manera me caracteriza o me clasifica las discapacidades según la afectación que tenga el individuo. Y allí colocamos lo que es la discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual, entre otros. La Ley Orgánica de Educación, bueno, en el artículo 25 es donde establece lo que es la estructura del sistema educativo, lo que hablábamos hace rato, cómo está estructurado todo el sistema educativo y dentro de ese sistema educativo, dónde está la modalidad de educación especial, que de hecho es importante mencionar que la educación especial transversaliza todo el proceso de enseñanza de los estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad. ¿Por qué lo transversaliza? Porque recibe el niño desde pequeñito a través de un servicio que funciona en los hospitales, lo que es el servicio de las aulas hospitalarias, donde identifica ya a un niño, bien sea con alguna condición ya marcada o con algún antecedente algún antecedente que de otra manera me puede determinar que en algún momento pueda presentar alguna dificultad o alguna interferencia, o que sencillamente sea un niño prematuro que necesita de estimulación y atención integral temprana para de otra manera garantizar un desarrollo más adecuado y una atención a temprana edad, pues garantiza un proceso más adecuado en los estudiantes. Asimismo está lo que es la LONA y las conceptualizaciones de educación especial. Anteriormente, cuando hablábamos de la parte del currículo, yo le hice énfasis de que la modalidad de educación especial o educación especial como tal no tiene un currículo propio, pero que sí tomamos como referencia el currículo bolivariano de cada uno de los niveles, pues donde hacemos nuestras adaptaciones curriculares y los trabajamos en función de la población a quien va dirigido. Pero es importante mencionar que la educación especial tiene las conceptualizaciones propias para cada una de las áreas de atención, en donde está desglosado cómo es el trabajo administrativo pedagógico que debe desarrollar con cada una de la población a quien va dirigida estas conceptualizaciones. Es importante destacar que las últimas, o cada una de las áreas tiene sus conceptualizaciones en el año de 1997. Pero ¿qué pasa? Para el año 2012, 13, 14, vino un proceso de evaluación y adaptación o valoración de lo que tiene que ver con la calidad educativa y se hizo adaptaciones puntuales a las conceptualizaciones y para el año 2017 salieron unas conceptualizaciones generales de toda la modalidad de educación especial, ¿sí? La cual le invito pues para que lean y estén allí al tanto de lo que tiene que ver con el proceso de formación de las personas con necesidad educativa o con discapacidad. Es importante mencionar que la modalidad de educación especial pues está distribuida en áreas y programas de apoyo, áreas de atención y programas de apoyo.
Estas áreas de atención y programas de apoyo se desarrollan en planteles o en servicios según las particularidades de la población a quien va dirigida. Y entonces encontramos esta información que voy a compartir con ustedes, es lo último que hay de educación especial a nivel del sistema educativo, ¿sí? Este, de la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Poder Popular para la Educación, donde al inicio de este año escolar 2023-2024 se dieron unas orientaciones generales para la modalidad de educación especial, en donde hubo ciertos cambios de terminología de las áreas de atención y así como también donde se hicieron cambios puntuales en cuanto a las edades, en donde cada uno de los planteles o servicios tenía que atender o brindar una atención a la población. Y entonces encontramos allí lo que es el área, 6 áreas, como es la discapacidad intelectual, el autismo, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad físico-motora, altas potencialidades intelectuales y creativas y dificultades para el aprendizaje. Cada una de estas áreas tiene una conceptualización y políticas propias de ellas. Y en estas orientaciones, pues venía también distribuido o orientado, como lo dice su título, cómo es el proceso o el trabajo que se debe realizar con la población que es atendida en esta área de atención. Entonces, para la discapacidad intelectual es a través de los institutos de educación especial y esto atiende a la población de 3 años a 13 años de edad. Es una población que se atiende de forma fija. La otra son los escolares con autismo, el área de atención de autismo, que se atiende en un servicio, el cual se denomina CAIPA, Centro de Atención Integral para Personas con Autismo. Ellos atienden a esta población de 0 años de edad, es decir, desde el momento que son diagnosticados hasta que ellos son integrados, bien sea en el campo educativo o en el campo laboral. La población que atiende CAIPA lo hace de una forma periódica, es decir, no es continua, sino va 1 o 2 veces por semana a este centro de atención integral para recibir atención pedagógica y de formación integral. También encontramos lo que es la discapacidad visual. En este caso, ellos reciben la población desde 3 años de edad hasta los 13 años. Es importante mencionar que en el caso de discapacidad visual se atiende tanto de manera fija como de manera periódica. Fija es en los planteles y periódica es en los servicios. Este, a nivel del plantel, los atiende las unidades educativas. Como es una unidad educativa, pues ella tiene lo que es el nivel de inicial y el nivel de primaria. Los escolares que son atendidos en estas instituciones, ellos trabajan como si fuera una escuela de primaria, con los mismos contenidos, con las mismas competencias, con el mismo currículo. Lo único que te hacen son las adaptaciones particulares a la población. En este caso, como hablamos de discapacidad visual, pues donde ellos utilizan lo que es el sistema braille para lo que es el proceso de lectoescritura, el ábaco para las matemáticas, la caja aritmética para las matemáticas, lo que tiene que ver el bastón de rastreo para garantizar las actividades de la vida diaria, lo que es la autonomía en cuanto a la orientación y movilidad, el uso de recursos tipo técnicos, tipo tecnológicos, y todos aquellos que mencionábamos anteriormente en lo que tiene que ver con la didáctica, este, que era puntual para una población específica. Entonces allí encontramos todos los recursos y las estrategias puntuales para esta población. Pero también ellas se atienden en los CAIDB, que es un centro de atención integral para personas con deficiencia visual. Ellos van pues de forma periódica, una vez a la semana, una vez cada 15 días, donde se le dan las orientaciones de formación integral a esta población. En los CAIDB se atiende a la población también mayor de edad o que de una u otra manera, por situaciones de la vida, adquirieron la condición de discapacidad visual. Entonces, pues se hace un trabajo de sensibilización y formación al individuo y al contexto familiar para lograr una integración dentro de la sociedad. También encontramos lo que es la discapacidad auditiva. Esta se da a través también de las unidades educativas. Y igual que a nivel visual, pues se trabaja con el sistema educativo tal cual como una escuela primaria,
La única diferencia es que ellos hacen sus adaptaciones en cuanto al uso de la lengua de señas como herramienta fundamental para el proceso de comunicación de las personas sordas o hipoacústicas. También encontramos lo que es la discapacidad físico-motora. Esta se desarrolla de dos maneras, a través de los centros de parálisis cerebral, en un servicio, o en las unidades educativas de impedimento físico, donde están allí estudiantes con algún tipo de condición de discapacidad físico-motora, pero que cognitivamente no tienen ninguna afección y ellos pueden rendir. Entonces, pues para ello está este tipo de atención a esta población. Hablamos de lo que eran las altas potencialidades intelectuales y creativas. Es aquella población que después de una valoración de un personal o un equipo interdisciplinario, de la mano de un psicólogo, quien aplica un test de coeficiente intelectual y determina, bueno, de que esta persona tiene un coeficiente intelectual por encima del promedio, entonces se hace una atención en donde están involucrados diferentes planteles o servicios del sistema educativo, quienes van a brindar una atención integral de calidad a esta población. También encontramos lo que es el área de las dificultades para el aprendizaje. Se atiende desde los 6 años hasta los 15 años. ¿Por qué desde los 6 años? Porque normalmente los escolares en edad de educación inicial, como se encuentran en un proceso de desarrollo, de formación, entonces están en un proceso de maduración, que no todos lo consolidan al mismo tiempo, entonces pues quizás lo que haya es una inmadurez en alguna de las áreas que pueda estar afectando algo, pero no necesariamente es una dificultad en el aprendizaje, sino sencillamente es una inmadurez que se trabaja a través, en el caso de los servicios Aula Integrada Oficenda, a través de una de las líneas de acción que se denominan prevención. Entonces estaba dirigida a los niños de educación inicial, sobre todo al último grupo, pues para hacer estrategias que garanticen la atención integral y minimicen algún tipo de factor que está interfiriendo o que puede interferir cuando ellos hagan la prosecución educativa al nivel de educación primaria. Ahora bien, conversábamos de las áreas, ahora vienen lo que son los programas de apoyo. Y nos encontramos con 4 programas de apoyo, como es la prevención y atención integral temprana, que atienden a los niños de 0 a 6 años de edad. Esto lo hace el Centro de Desarrollo Infantil. La atención es de forma periódica y ellos son los que de una u otra manera captan toda la población con alguna condición o con algún alto riesgo biológico, pues para redireccionar o para dar las orientaciones que correspondan y para dar la respuesta educativa hacia dónde va dirigido el proceso de enseñanza-aprendizaje del escolar después o del niño al cumplir los 6 años, y según todo ese proceso de valoración y atención integral temprana es donde se va a determinar junto al equipo interdisciplinario que está allí inmerso la respuesta educativa de la prosecución educativa de este escolar, donde ellos determinan, según un informe integral integrado, si el estudiante va a dar continuidad dentro del sistema regular a través del nivel de primaria o si va dirigido hacia la modalidad de educación especial en cuanto a un instituto de educación especial o una unidad educativa de educación especial. La otra es el servicio de estimulación y desarrollo del lenguaje, pues bueno, que garantiza la atención integral desde los 3 años en adelante y donde se hace lo que tiene que ver a la valoración a nivel del lenguaje y la terapia del lenguaje y todo lo que tenga que ver con la rehabilitación de los estudiantes que de alguna otra manera presenten alguna inmadurez o alguna condición ya específica del lenguaje que necesite de un terapista. Esto lo desarrolla este servicio. El siguiente servicio era lo que anteriormente se denominaba o se conocía como equipo de integración. Ahora, tiene como nombre, el programa de apoyo es Inclusión Educativa. ¿Quién lo desarrolla? Bueno, el equipo de Inclusión Educativa, y ellos son los que van a garantizar de que todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, con necesidades educativas o con discapacidad, estén integrados o incluidos dentro del sistema educativo en cada uno de los niveles o modalidades que correspondan.
Y el último, pero no menos importante, el programa de educación y trabajo, el cual garantiza una atención educativa integral e inserción laboral a la población con discapacidad. Y esto se desarrolla en un taller de educación laboral. Como mencionaba anteriormente, la modalidad de educación especial, pues, transversaliza todo lo que es el sistema educativo y estos programas de apoyo transversalizan todas las áreas de atención. ¿Por qué? Porque ellos están desde el momento de nacimiento del niño con alguna discapacidad o posteriormente con alguna necesidad educativa especial hasta llegar a la verdadera inclusión educativa, familiar o en el campo laboral, que es el objetivo o el fin general de la educación especial. Entonces, pues, no me queda más nada que decir. Muy agradecido por su atención. Nos volveremos a encontrar próximamente. Ya estaré subiendo al aula virtual todo lo que tiene que ver al proceso de valoración y evaluación de la asignatura que estamos desarrollando. Feliz día y quedo atento.